Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más, siendo fieles a las 7 de la mañana para seguir compartiendo, para seguir escudriñando, estudiando la palabra del Señor. Esto tiene que ser nuestro alimento de cada día, no tiene que ser un libro que de vez en cuando hojeamos, de vez en cuando leamos, sino que tiene que ser nuestro alimento. El Señor mismo dijo que no solamente de pan se alimenta el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es un alimento, no un alimento físico, lógicamente, es un alimento espiritual que nuestra alma, que nuestro espíritu necesita. Quizás nosotros no entendemos la importancia de leer, no entendemos la importancia de memorizar las escrituras, de estudiarlas, pero nuestra alma y nuestro espíritu tienen sed de la palabra del Señor, tiene hambre de la palabra del Señor, porque esta palabra es su alimento. Así que una mañana más, un martes más, vamos a seguir leyendo, escudriñando, y vamos a abrir hoy en la segunda carta que Pablo le escribe a esta iglesia que se encontraba en la iglesia en la ciudad de Corintio, capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos nada más en esta mañana. Y Pablo dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, ya he explicado en algunas veces que aquí Pablo, aunque hable en tercera persona, está hablando de él mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. También en otro devocional ya hablamos de esto del tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Versículo 5, y con este terminamos. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. De verdad que para mí este tema que estamos tratando en estos días, tanto el domingo en la predicación, ¿verdad? Que ya por cierto la tenemos subida aquí en el canal de YouTube, como también ayer en el devocional que también lo estuvimos viendo, para mí es uno de los temas que yo considero más importantes que nosotros como cristianos, como creyentes tenemos que entender. A veces se nos mete una idea equivocada o errónea en nuestra mente, y es esa idea o ese concepto que como cristianos somos prácticamente perfectos. Pero esto sabemos que no es así. Mira, no hace falta que yo me extienda mucho en este punto, ¿verdad? O que trate a lo mejor de convencer a nadie, porque todos sabemos que cada uno de nosotros luchamos con debilidades. Cada uno de nosotros sabemos que hay áreas, que tenemos áreas en nuestra vida que nos cuesta mucho controlar. Llámese un mal carácter, llámese un pecado oculto, una tendencia hacia algún tipo de pecado, ¿verdad? Llámese malos pensamientos, ataduras hacia algo como pudiera ser pornografía, alcohol, tabaco, vicio, lo que quiera que sea. Pero lo cierto es que todos tenemos debilidades en nuestra vida. Cuanto antes reconozcamos esto, antes el poder de Dios podrá venir a fortalecer esas debilidades. El problema que hay es que esto nos avergüenza mucho, el tema de exponer nuestras debilidades. Es algo que nos da pavor, nos da miedo, es algo que tratamos de ocultarlo lo máximo posible, y a veces esto llega a tal punto, llega a tal grado que incluso lo intentamos ocultar delante de Dios mismo, pensando, creyendo que Él no conoce nuestras debilidades. Cuando la Biblia dice que Dios lo que mira y lo que pesa es nuestro corazón. Mira, no reconocer nuestras debilidades nos puede llevar incluso a negar al Señor Jesucristo. Y un ejemplo claro de esto es Pedro, el apóstol Pedro. En Mateo capítulo 26, versículo 24, Jesús mismo le dice a Pedro: Pedro, esta noche antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y la respuesta de Pedro la encontramos en el siguiente versículo, el versículo 35, cuando dice: de eso nada, Señor. Aunque me sea necesario morir contigo, yo nunca te negaré. Jesús le estaba intentando advertir a Pedro que no era tan fuerte como él creía, de que bajo presión le iba a negar esa noche. Pero Pedro no reconoció su debilidad. Pedro pensaba que Jesús estaba equivocado. Probablemente Pedro en ese momento, pues yo qué sé, a lo mejor estaba pensando en aquel acontecimiento cuando él mismo caminó sobre las aguas, ¿verdad? O cuando él estuvo presente en el milagro de la multiplicación de los panes, de los peces, o qué sé yo, cuando el Señor lo mandó a pescar un pez y del vientre del pez sacó una moneda, ¿recuerdan? O cuando a lo mejor también él estuvo presente cuando Jesús resucitó a algunas personas como pudiera ser Lázaro. Por alguna razón Pedro pensaba que él no tenía debilidades, y esto le llevó a negar a Jesús. Alguien dijo: no hay mayor debilidad que no reconocer que tenemos debilidades. Mira, de aquí tenemos que aprender algo muy importante. Y es que no importa todo lo que hayamos sido usados por Dios en el pasado.
No importa la cantidad de milagros que Dios haya hecho a través de nosotros, aún con todo eso seguimos teniendo debilidades. Seguimos teniendo áreas que si no le ponemos cuidado nos van a controlar a nosotros. Pablo le dijo a esta misma iglesia de Corintios en el capítulo 10, versículo 12, que el que piense que esté firme, cuidado no caiga. ¿Cuántas veces hemos visto caer o hemos oído caer a grandes hombres de Dios o mujeres de Dios? Y esto es porque no cuidaron sus debilidades, no se fortalecieron en sus debilidades. Seamos honestos, todos luchamos con debilidades. Y cuanto antes lo asumamos, antes nos pongamos a trabajar en ellas, antes el Espíritu Santo nos va a ayudar. La Biblia enseña que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Mientras que el mundo nos condena, mientras que el mundo nos avergüenza por nuestras debilidades, ¿verdad? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda a vencerla. Pero para que eso ocurra, tenemos que reconocerlas. Tenemos que salir de esa mentira, de ese tópico de que nosotros somos prácticamente perfectos, de que nosotros todo lo podemos, No es así. Nosotros somos imperfectos adorando a un Dios perfecto. Somos seres con infinidad de fallos adorando a un Dios que no tiene fallo. El perfecto es Él y no nosotros. Por eso nosotros lo necesitamos a Él y necesitamos de Dios cada día, de su precioso y poderoso Espíritu Santo para que nos ayude a vencer nuestras debilidades, que nos ayude a controlar nuestras debilidades y no que esas debilidades nos controlen a nosotros. Reconoce tus debilidades delante del Señor y Él te va a ayudar. Él no te va a avergonzar. Él no va a chismorrear con los demás. Él no te va a juzgar por esas debilidades. Reconócelas delante de Él, solamente delante de Él, y Él te va a ayudar. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos. Gracias porque tú no nos condenas, tú no nos juzgas, Señor. Tú nos ayudas en medio de nuestra debilidad. Tú nos ayudas, como dice tu palabra, a vencerlas, a fortalecernos en medio de esas áreas que a veces son gigantes para nosotros y no controlamos. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer. Oramos por tu bendita y poderosa iglesia. Guárdala, bendícela y ponemos un día más, una mañana más, todo lo que somos y todo lo que tenemos en tus manos, Señor, para que tu bendición esté sobre nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, mañana miércoles, en el siguiente devocional. Dios te bendiga.